Muy bienvenidos a todos quienes están escuchando o están viendo este ciclo de charlas. El día de hoy estoy grabando el primero de los videos. Sin embargo, a nivel de estructura, es el último video que se graba para dar de alguna manera el inicio. Es algo enredado, la paradoja de hacer la introducción de este ciclo de charlas después de haber realizado cada una de las entrevistas. No fue fácil empezar a hacer este video, no porque no me guste grabar, no porque me cueste hablar delante de la cámara, todo lo contrario, me encanta. Pero siento que este proyecto que surgió como una idea creativa, una idea que estaba en mi corazón, de repente se convirtió en uno de los proyectos más importantes de este año. Y quiero contarles en este inicio del ciclo de charlas de dónde nace esta idea. ¿Por qué mujeres del sur del mundo? ¿Por qué hablar de productividad consciente? ¿Por qué las preguntas que elegí para cada una de las invitadas? Y aunque no quiero que este video sea extenso, sí quiero tomarme el tiempo de que conversemos, o mejor dicho, de yo conversar con ustedes, de contarles de este proceso. Y bueno, lo primero es que esta idea nace en mi corazón hace más de 3 años. Era seguramente el 2021, por ahí. Yo venía recién llegando al sur de Chile, que es donde vivo actualmente, y tenía muchas ganas de poder conversar con esas mujeres que me estaban inspirando en ese momento, ya fueran mentoras, fueran mujeres que yo seguía en redes sociales, mujeres a quienes les había comprado sus servicios, a quienes me habían ayudado a mí en mis propios procesos, porque me llamaba y me sigue llamando profundamente la atención cómo ellas están haciendo las cosas. Y me pregunto actualmente cómo las emprendedoras y las mujeres estamos haciendo todo lo que hacemos. ¿Cuál es nuestra brújula interna? ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? ¿Por qué no distintas? ¿Por qué seguimos mandatos? ¿Por qué adoptamos ciertos mitos como reales y después nos sale muy caro entender que esos mitos no nos hacen bien, no nos hacen más productivas, no nos hacen más felices? Y entonces, con esta gran necesidad que yo tenía, en ese momento empecé a darle vueltas a cómo hacerlo, a quién invitar. Sin embargo, también es cierto que yo venía cambiándome de ciudad, venía a una ciudad nueva, estaba rearmando toda la logística laboral, estaba pensando en cómo se iba a seguir desarrollando este proyecto, no solo el ciclo de charlas, sino que mi proyecto laboral también. Adaptarme a las nuevas temperaturas, a los nuevos tiempos de una ciudad que es la capital de Chile, Santiago, pasar a una ciudad mucho más pequeña, donde cosas tan sencillas como que al momento de la grabación de este video, en los grandes malls ya se habla de Navidad y en esta ciudad no hay un mall, por lo tanto, no hay decoraciones navideñas aún visibles o invasivas incluso, que nos están marcando tiempos, tiempos de conducta, tiempos de hacer cosas, tiempos de cómo relacionarnos. No es, no es al azar que yo nombre esto de vivir en una ciudad pequeña al sur del mundo. El hilo conductor de estas charlas es que conversamos de productividad consciente con mujeres que vivimos al sur del mundo. Y yo quería plantear tres hipótesis. La primera es que las mujeres estamos haciendo las cosas de manera diferente. No solo las mujeres, en general las personas hacemos las cosas diferentes. Y entonces me importaba muchísimo preguntarles y saber si efectivamente lo que entendemos por productividad es lo mismo para todas. La segunda hipótesis era que existen mitos de productividad que adoptamos fácilmente en nuestras vidas, pero que no nos hacen bien, que tuvimos que desmentirlos a través de la experiencia, de la vivencia de ese mito, y quería saber cuáles eran los que más se repetían. Y la tercera hipótesis, que esta fue muy interesante, tenía que ver con que quería saber qué referentes de productividad femeninos
inspiraban y guiaban a estas mujeres que yo tanto admiro. Fue muy interesante conversar esto y bueno, por supuesto que ir ahondando en cada uno de los temas con cada una de estas mujeres. Em, Son 12 mujeres. Son 12 mujeres. No hay una razón específica de por qué yo haya elegido 12 como un número, sino que las empecé a sentir en mi corazón y un día dije, ok, este proyecto está listo para nacer. Estábamos a principios de septiembre. Todavía quedaba como la colita del invierno. Dije, ok, vamos a ver. Y mandé las 12 invitaciones, de a poco, una por una, qué sé yo. Y yo decía, bueno, si hay 8 que me digan que sí, este ciclo de charlas va a ser un éxito. Ese era mi primer miedo, que nadie quisiera participar, esos miedos que a uno la frenan, ese miedo al rechazo. Eh, una de las entrevistadas, que es experta, es mentora en la niña interior y es experta en las heridas, ¿cierto? Me diría, claro, esa es la herida del rechazo y no quisiste empezar por ahí. Y bueno, y escribí cada uno de los correos, uno por uno, los 12. Y las 12 personas me dijeron que sí. Las 12 mujeres que fueron convocadas a este ciclo de charlas dijeron que sí. Y ese es uno de los más grandes éxitos de este ciclo de charlas. Fue muy hermoso cuando cada una iba tomando su cita para que conversáramos, para que habláramos, para que nos sumergiéramos en este tema. Eh, Fue muy emocionante. Y la primera mujer a la que entrevisté, fotógrafa, migrante, que hace un trabajo precioso, súper consciente, detallista, habla de la belleza cotidiana, ¿cierto? De lo imperfecto. Su cuenta, de hecho, es Imperfect and Real en Instagram. Fue Fue una entrevista muy humana, muy honesta. Y yo estaba también muy preocupada por la edición de estas 12 entrevistas. Ya me había metido en esto. Las 12 me habían dicho que sí. Y entonces ahora había que montar esto, había que grabar cada entrevista, había que editar cada entrevista. Y empezaron a aparecer otros miedos. Ya no era que me dijeran que no, sino que, oye, pero no tengo la cámara perfecta. Oye, no tengo el micrófono perfecto. ¿Cuál va a ser la iluminación? Fueron ideas que se me fueron apareciendo porque además cuando yo le comentaba a algunas personas este proyecto que tenía, eran preguntas que aparecían. Y decía, pucha, quizás me adelanté, quizás. Y cuando me siento con Heidi, que fue la primera entrevistada, a conversar de lo que queríamos conversar, todos esos miedos desaparecieron. No fue casualidad que ella, con este concepto de lo imperfecto y real, fuese la primera mujer sentada al otro lado de la pantalla con la que yo conversé. Hubo emoción en esa entrevista, hubo frases que empezaron a nutrir mi concepto de productividad desde un lugar súper distinto. Y mientras lo recuerdo, yo digo, wow, ¿por qué eh, no conversamos más? Y aparece en mí como esta idea de qué importante es conversar con otras mujeres en conversaciones que no sean banales, que no sean superficiales, sino que entrar en los temas álgidos como el tiempo, como el dinero, como las estructuras, como cómo se están haciendo las cosas, cómo estamos llevando a, nuestras vidas, qué decidimos hacer, qué no decidimos hacer, qué es importante para nosotras, cómo nos llevamos con esta idea de que hay que trabajar como si no maternáramos. Yo no materno, no soy madre, pero sí veo en las distintas entrevistadas esta situación, o que maternen como si no trabajan. ¿Cómo estamos viendo eso? ¿Cómo nos estamos ayudando? ¿Cómo estamos conversando esto? ¿Cómo traemos este tema a la mesa? Y entonces, mientras conversaba con Heidi, eh, todos estos miedos desaparecieron. Porque yo sentía que esa conversación que yo estaba teniendo con ella en ese momento era tan valiosa para mí que ya eso era una tremenda ganancia. Entonces ya tenía dos grandes éxitos en este ciclo de charlas. El primer éxito, que las 12 me dijeran que sí, y el segundo éxito, que mi concepto de productividad consciente se estaba ampliando, se estaba
convirtiendo en algo mucho más sólido, mucho más nutritivo, contundente y además desde una sensibilidad distinta, desde la conversación, desde algo que es tan femenino. Y eso me hizo profundamente feliz. Y eso mismo se repitió 11 veces más con cada una de las mujeres que entrevisté. En algunas había muchas risas, en otras había grandes descubrimientos, en otros momentos se me pararon los pelos con algo que dijo la entrevistada. Realmente yo siento que este ciclo de charlas, la gran ganadora soy yo, porque mi concepto de productividad consciente se nutrió en un nivel donde yo estoy decidiendo nuevas cosas, estoy pensando en que vamos a llevar este espacio hacia otro lugar, a un nuevo nivel. Y eso es gracias a este ciclo de charlas. Voy a retroceder un poco y les voy a contar acerca de estas hipótesis, ¿no? La primera hipótesis que era que no todas nos organizamos igual, no todas gestionamos nuestro tiempo de igual manera. Y esa hipótesis viene de cajón, que es así. Efectivamente, ninguna de las mujeres con las que conversé nos organizamos igual y tampoco entendemos la productividad desde el mismo lugar. Fue muy curioso porque cuando yo les preguntaba, ¿qué es la productividad para ti? El 100% de ellas dijo, bueno, para mí la productividad no es hacer más. Teníamos muy claro las 13 personas que fuimos las protagonistas de estas conversaciones, que la productividad no es hacer más. Y luego venía, ¿no? Esta aclaración desde la mirada de cada una de ellas. Para mí la productividad es tener días tranquilos. Para mí la productividad tiene que ver con que durante el día hice cosas que están alineadas a lo que yo quiero construir. Para mí la productividad tiene que ver con cuidar lo que tengo que hacer, pero sin dañar al resto, considerando a las personas que están alrededor mío. Para mí la productividad tiene que ver con que obtengo lo que necesito, pero también voy nutriendo aquello que me da lo que necesito. Para mí la productividad también tiene que ver con respetar los ciclos internos. Tiene que ver con saber leer, ¿cierto? La energía disponible en el momento para poder hacer lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer. Esas fueron solo algunas pinceladas de lo que apareció respecto de esa pregunta. Sería muy interesante que vayan a mirar, esta es la invitación, ¿no? Que vayan a mirar cada una de los títulos de las invitadas, de las entrevistas, y se dejen empapar, se dejen permear por esa conversación. Eh, Respecto de la segunda hipótesis que tenía que ver con los mitos, uno de los mitos como que más daño ha hecho es el levantarse temprano, ¿no? Una de las invitadas dijo muy claramente, para mí lo más productivo es dormir, porque cuando yo estoy descansada todo funciona mejor. Y fue muy interesante como entender que esto de los horarios rígidos o de levantarnos más temprano o de hacer las cosas rápido o de no tener pausas entre medio o de tener que trabajar de manera muy lineal y no cíclica, son algunos de los mitos que aparecieron y que si tú me sigues hace tiempo o hace algún tiempo, sabes que yo pongo estos temas constantemente en la mesa, porque de alguna manera hemos entendido que producir es como, está muy enfocado al logro y deja de ver nuestra propia naturaleza cíclica, tanto interna como contextual. No es lo mismo, yo siempre lo digo en el taller de productividad cíclica, ¿cierto? Que no es lo mismo estar tomando acción o escribir, digamos, vamos a llevarlo a un ejemplo mucho más concreto, no es lo mismo estar escribiendo un informe un día lunes a las 10 de la mañana, después de haber tomado café, después de haber tenido un fin de semana súper rico, que estar escribiendo un informe un día viernes a las 7 de la tarde, después de una semana álgida de trabajo. Y aquí no estoy poniendo factores ni de estación, ni, ni de fases menstruales tampoco. Estoy simplemente mostrando algo que es transversal para todos los seres humanos. Si a eso le sumamos ciclicidad, si a eso le sumamos estaciones, por supuesto que no va a ser lo mismo escribir ese informe un día viernes de invierno,
¿cierto? Donde hace frío, donde estamos cansados, queremos llegar a casa, que hacerlo en verano. No es lo mismo. Quizás las ganas no van a estar igual, pero por diferentes razones, porque me quiero ir a mi casa, porque me quiero ir a juntar con amigos, quiero socializar, ¿cierto? Dependiendo de la estación en la que estemos. Y respecto de la tercera hipótesis que yo planteaba, o no que planteaba, la pregunta, digamos, mi hipótesis era que no hay referentes femeninos de productividad que uno diga, wow, esa persona es mi referente de productividad. Bueno, fue muy interesante porque las mujeres, cuando yo les preguntaba esto, algunas de ellas, porque yo les pregunté algunas cosas por mail, porque me interesaba que esto tuviese alguna estructura, que ellas no llegaran a la nada, a la improvisación. Y varias de ellas me dijeron, bueno, déjame googlear, déjame mirar, déjame... Y yo les decía, no, no quiero que traigas algo preparado, yo quiero que conversemos. Y desde ese lugar hubo varias que dijeron, no, no tengo referentes de productividad femeninos. Las que sí tenían referentes de productividad femenina eran referentes indirectos, o sea, que se dedicaban a otra cosa, pero que en relación a la productividad ellas entendían o sacaron tips o incorporaron prácticas en su vida que sí tenían mucho que ver con la productividad, que sí mejoraban su productividad. Y hubo una en particular que fue una cosa que a mí me emocionó muchísimo porque ella me dijo que su referente de productividad era la tierra. Ella es huertera, ella es defensora de la tierra y ella me hablaba de que de donde más ha aprendido de productividad es de la tierra. Y eso me emocionó muchísimo porque a veces se nos olvida. Se nos olvida la gran enseñanza de la naturaleza respecto de cosas tan prácticas como la productividad. Pero además me pasa que ustedes saben que en casa yo tengo una huerta. Que me encantaría poder trabajar mucho más en esa huerta de lo que trabajo. Aquí mi compañero de vida es el que le dedica más tiempo, el que le dedica más energía, pero, pero es muy impresionante cómo de repente en mis pausas, cuando voy a sacar piedras o cuando voy a mirar o cuando voy a ordenar o voy a desmalezar, ¿cierto? Empiezo a ver cómo esas plantas van creciendo y cómo a finales de agosto se plantaron los almácigos. Y ahora, a ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses después, esas plantas ya están afuera, están creciendo, algunas ya tienen algunos brotecitos, hay frutillas que ya están poniéndose rojitas, hay algunas plantaciones de invierno que estamos dejando que tengan semilla, estamos aprendiendo a sacar semillas de las plantas. Entonces, cuando yo hablo de la huerta y cuando se los muestro en mi Instagram, estoy hablando de respetar al tiempo. Estoy hablando de productividad, de una productividad que respeta el tiempo, no que pasa por encima de nuestros propios ciclos, que pasa por encima de los ciclos naturales y que va de una manera muy mental tratando de que las cosas se logren sin respetar lo que hay que respetar en el proceso, sin disfrutar el camino. Eh, ¿Cómo llevar eso a la oficina? ¿Cómo llevar eso cuando los gerentes, cuando las empresas nos están hablando de KPIs, de OKR, de que hay que lograr esto, de que hay que cerrar esto otro, que esto era para ayer, cuando en mi otra profesión, ¿no? En el diseño gráfico, las cosas siempre son para ayer y siempre hay que correr y siempre hay que trasnochar. Me parece importantísimo eh, entender que el tiempo está a nuestro favor, porque gracias al tiempo es que suceden cosas. Sin el tiempo no sanarían las heridas, no crecería la huerta, no tendríamos frutos, no podríamos enriquecernos de las conversaciones. Y, y a medida que iban apareciendo las conversaciones, también sentía que estas conversaciones no podían tener ningún tipo de edición. Y contra todos mis aprendizajes de diseñadora gráfica, que es mi profesión primaria, digamos, decidí que las entrevistas salen sin edición. Efectivamente, puse
los datos de cada entrevistada, les puse una gráfica bonita, pero no hay ningún corte. Ya, corté adelante y atrás, digamos, mientras, para que no saliera que estábamos grabando o qué sé yo, pero las entrevistas, para todos quienes me están escuchando y han llegado hasta este momento, están sin edición y eso es un recurso muy valioso de este ciclo de charlas. Eh, Estoy muy emocionada de, de contarles todo esto y podría seguir conversando y hablando en este monólogo que es muy extraño, ¿cierto? Porque recuerdo todo lo que conversamos y me emociono y mi compañero está viendo las charlas, entonces de repente yo me escucho a mí misma. Es una cosa un poco extraña. Eh, y ha pasado un mes y medio desde que eh, empecé a desarrollar este proyecto. Y quiero contarles que en este ciclo de charlas hay material adicional. Desarrollé una guía que es completamente gratuita, como todo el ciclo de charlas. Es una guía para trabajarla, para poder hacer un poquito de journaling, para poder ver en qué estamos cada uno de nosotros con nuestra relación con el tiempo. Eh, por supuesto, te voy a dejar todos los datos si la quieres. Está acá abajo, te lo voy a dejar. Tienes que llenar el formulario, dejarme tu correo y la guía te va a llegar directamente a tu mail. En esta guía, además, al finalizar la guía, está la rutina de todas estas mujeres, que además fue tremendamente desafiante porque todas me dijeron, oye, yo no tengo una rutina, nunca me costó tanto definir una rutina. Y una de mis conclusiones ahí es que mientras más conciencia tenemos de la productividad consciente, las rutinas se convierten en algo mucho más intuitivo, se convierten en responder a, a horarios externos, pero desde una conciencia interna muy importante, haciéndole caso al cuerpo, haciéndole caso al descanso, haciéndole caso a cuando hay que meter el acelerador también, haciéndonos caso en nuestra intuición, en nuestra forma de ver la vida, en lo que queremos hacer y abriendo espacio para lo que en este momento nos importa. Puede ser que en este momento lo que te importe sea tu salud. Puede ser que en este momento lo que te importe es sacar un gran proyecto. Puede ser que en este momento lo que te importe es la salud de tu familia, de tus hijos o un proyecto personal. Y entonces vi muy claramente esa dirección, esa brújula interna de manera muy clara en cada una de las entrevistadas. Y te quiero invitar a que veas las charlas de ellas, a que veas el ciclo completo, si quieres, si puedes. Eh, También te voy a invitar a que le cuentes a otras personas de este ciclo de charlas y por supuesto a que si quieres descargar la guía, vayas y lo hagas con cariño, con la intención de ir integrando todo este contenido y que no sea un contenido más que pasó por ahí. Hay algo muy importante. ¿Por qué traigo una guía? ¿Por qué traigo un ciclo de charlas? ¿Y por qué no es simplemente un live en Instagram? Y es que hubo algo que una de las entrevistadas, Lucas Ceres, trajo a la mesa y que fue muy impactante para mí. Ella dijo, tenemos que elevar los estándares de quienes estamos poniendo o divulgando conocimiento, de quienes estamos facilitando procesos, de quienes estamos creando contenido, que estamos planteando temas sobre la mesa. Y entonces yo me di cuenta de que para mí es muy importante ser responsable con el contenido que yo pongo en el mundo. Siento que son pequeñas ofrendas de cosas que yo quiero compartir, pero este ciclo de charlas yo dije, bueno, este es un gran proyecto. Eh, y quería hacerlo como bien. Y desde ese lugar también nace esta guía para llenar, para, para reflexionar, para ampliar la mirada en cuanto a la productividad consciente. Si hay tres grandes conclusiones que yo puedo sacar de este ciclo de charlas, es que el poder de la conversación principal es la nutrición mutua. Hay un libro que yo leí hace muchos años atrás donde dos mujeres que son médicas
Descubrieron que las mujeres procesamos el estrés, metabolizamos mejor las hormonas del estrés a través de la conversación. Y entonces desde ese lugar yo llamo a mi comunidad femenina a que las conversaciones sean de alto estándar, que sean profundas. No siempre tiene que ser así, no les digo que el 100% del tiempo tenemos que ser profundas y no, pero sí que abramos espacios de conversación que vayan más allá de lo que nos está pasando, sino que vayamos a reflexionar. Eso nos hace bien a nivel de salud, pero además nos enriquece y nos permite tejer como un micelio nuevas posibilidades, nuevas vidas. Desaprendemos en la medida en que conversamos. Javiera, otra de las invitadas, en algún momento de la entrevista dijo, la conversación nos permite saber cómo lo están haciendo otras, pero también cómo no tenemos que hacerlo nosotras. Entonces es muy interesante verlo así. La conversación nos permite, nos guía, nos ilumina el camino porque nos hace también entender que no estamos solas. La segunda gran conclusión que saco de este ciclo de charlas es que no tengo que tener la cámara perfecta, el micrófono perfecto, la tecnología perfecta, la iluminación perfecta para generar algo que tiene valor y que tiene un valor que es indiscutible, porque a mí me generó una nueva postura interna respecto de mi propio tema y si a mí me produjo esto, estoy segura que a ti también. Y que por lo tanto, entonces, eh, esta- este ciclo de charlas es tremendamente nutritivo. Y finalmente, y esta es como la gran conclusión que yo saco para mí y que te la quiero compartir, es que la productividad, y fíjense lo que les voy a decir, la productividad se convierte en un resultado que tanto produzco en cierto tiempo y con ciertas herramientas, se convierte en un resultado en la medida en que yo estoy nutrida, tengo clara mi brújula interna, sé a dónde voy y tengo una buena relación con el tiempo. La productividad pasa a segundo plano. ¿Podemos ser productivas y no tener una buena relación con el tiempo? Sí, pero a un costo muy alto. Cuando queremos ser productivas y no atendemos los tres pilares de la organización, que son el tiempo, la energía y la capacidad de atención o el foco, cuando queremos ser productivas y no atendemos esto, no somos productivas, pero tampoco nos sentimos productivas si nuestra relación con el tiempo es mala. Y entonces desde ahora en adelante me comprometo internamente a que mi foco va a estar en que mejoremos nuestra relación con el tiempo, porque las mujeres hacemos muchísimo, las madres hacen mucho más que las que no somos madres. Todos tenemos desafíos. Pero en mi experiencia, en todos estos años trabajando, desde el 2018, trabajando, sí puedo decir que en general, las madres en el día a día hacen muchísimo más que las que no somos madres. Y eso es muy importante reconocerlo. Por las distintas decisiones que ya hemos tomado en la vida, es importante reconocer que la maternidad es un punto importante en cuanto a aprender a hacer las cosas diferentes. Este ciclo de charlas no está enfocado solo a las madres, está enfocado a todos. No todas las mujeres entrevistadas son madres, yo no lo soy. Pero sí quiero hacer este guiño a quienes sí lo son, para poder visibilizar eso también y poder sanar un poquito esa herida, ¿no? Esa herida de nunca logro hacer todo lo que tengo que hacer, pero hacen mucho. Eh, Estoy muy contenta de este proceso, estoy muy contenta de haberme atrevido a pesar de mis miedos. Eh, y con esa alegría quiero invitarte a que vayas a ver las charlas,
que me escribas. Quienes me conocen saben que estoy siempre al otro lado de la pantalla, que contesto, que soy cercana. Y, y te voy a pedir que si este video o este ciclo de charlas o algo te gustó, me etiquetes, lo compartas y hagamos que de alguna manera este ciclo de charlas se vaya diseminando para que las mujeres que en general no somos referentes, las mujeres del sur del mundo, porque siempre tenemos a una europea, a una gringa del nuevo mundo, siendo referentes en un montón de cosas, pero en estas charlas, en las 12 charlas que yo hice, hay mujeres tremendamente potentes en lo que hacen, que son referentes en sus áreas, al menos lo son para mí, y creo que es importante que vayamos tejiendo redes diferentes y escuchando cosas diferentes también. Así que bueno, eso es. Te invito a que mires el ciclo completo, que descargues la guía, que vayas a seguir a cada una de las chicas con las que yo conversé y sobre todo y de todo corazón deseo que este ciclo de charlas deje algo en ti que te permita ampliar la mirada en torno a la relación con el tiempo. Te mando un abrazo, mi agradecimiento y la emoción de haber hecho este ciclo de charlas para ustedes. Nos vemos. Un besito.